Hola, hoy estamos con una edición más, con un nuevo video que tanto nos han estado pidiendo en los comentarios. Vamos a empezar por definir qué es la farmacocinética. Vamos a hablar de La lo que es la farmacocinética es el estudio farmacocinética. de cómo el organismo procesa Posteriormente el comenten si fármaco, quieren es otro video decir, hablando de las farmacodinámica. acciones que tiene que llevar a Y cabo bueno, como ya me el conocen, soy organismo, el Alexis cuerpo García, humano estudiante de sobre el medicina de la fármaco UAM. desde que es administrado Vamos a continuar. hasta que es eliminado. Pasa por una serie de fases, las cuales tienen que ver desde que el fármaco se libera en el cuerpo hasta que éste se distribuye, se absorbe, llega a su sitio de acción y posteriormente, después de llegar a su sitio de acción y cometer pues su finalidad, el objetivo, las acciones que tiene que llevar el cuerpo para que éste se desactive y posteriormente éste se elimine, para que finalmente pues no cause toxicidad o no cause daño a algún órgano blanco. Recordemos que muchos de nuestros fármacos también van a ocasionar diversos cambios. A esto se le llamará farmacodinámica, o como tal la farmacocinética va a ser el estudio de cómo el organismo procesa el fármaco, de qué es lo que tiene que hacer el organismo desde su liberación hasta su eliminación. Vamos a ver que existen diversas fases de la farmacocinética. Dentro de estas fases de la farmacocinética, vamos a empezar por la liberación. La liberación es como empieza desde el excipiente, desde la prescripción médica hasta la vía de administración. La vía de administración, es decir, vía de administración oral, intravenosa, subcutánea, inhalada. A esto le vamos a llamar absorción, desde que se administra el fármaco hasta que llega al torrente sanguíneo. Después la distribución, que este va a ser o se va a llevar en dos fases, el cual va a distribuir hasta el líquido intracelular, hasta el líquido intersticial, para poder llegar a un lugar más cercano a las células a las cuales tiene que realizar su acción. Posteriormente hablamos del metabolismo, cómo es que sufre cambios metabólicos para desactivarse y este pierda su eficacia. Y posteriormente la eliminación del fármaco. Vamos a ver que tenemos diversas vías de eliminación, de la cual la más importante es la vía renal. Vamos a empezar a hablar de la primera de las fases, la liberación. La liberación de un fármaco va desde la sesión del fármaco, desde la forma en que nosotros como futuros profesionales dosificamos, el ver cómo está formulado hasta el lugar donde se va a absorber. En algunos casos la liberación va a implicar la disolución de un fármaco. Esto para que aumente su duración, para que no irrite tejidos, para pues combinarlo inclusive con otros fármacos para potencializar su mecanismo de acción o inclusive para reducir su mecanismo de acción. Pasaremos a la siguiente fase, de la cual posiblemente es la que más tiempo nos tardemos en explicar y bueno, la que más contenido teórico tiene. La absorción. La absorción de un fármaco se define como el desplazamiento del fármaco desde el sitio de administración hasta la llegada del compartimento central, que es el torrente sanguíneo. Es decir, por qué vía lo administro: oral, rectal, transdérmica, dérmica, en este caso sería tópica, intramuscular, intravenosa, hasta que se encuentre en el torrente sanguíneo, ¿sí? Únicamente en el torrente sanguíneo. Vamos a ver que cada una
de las vías de administración se van a dividir en vías enterales y las vías parenterales. Las vías enterales, como su nombre lo dice, pues se utiliza en el sistema entérico para absorberse y llegar al torrente sanguíneo, mientras las vías parenterales no lo van a utilizar. La vía enteral va a ser el medio más común de administración. Al referirnos a las vías enterales nos referimos a vía oral, a vía rectal. Bien. Entonces va a ser fácil que pues nosotros lo administremos, que lo prescribamos por estas vías. Va a ser inocuo, va a ser conveniente para el paciente, ya que se le va a facilitar su administración, ¿sí? Va a ser económico también para el paciente, ya que pues muchos de los fármacos pues vemos que realmente son económicos para el paciente. Sin embargo, vamos a tener algunas desventajas, entre las que vamos a encontrar incapacidad de absorción de algunos fármacos por sus características. Vamos a ver que algunos fármacos van a ser difíciles de absorber en el sistema entérico, sobre todo en nivel intestinal, ya que por las características biofísicas de estos fármacos no se van a poder absorber de una cantidad adecuada, o inclusive algunos ni se van a absorber. Vamos a ver que podemos causar vómitos por irritación en la mucosa gastrointestinal, sobre todo al administrarse por la vía oral. Muchos fármacos son irritantes, por lo tanto, pues me van a causar un reflejo del vómito. Estos fármacos, a través de que viajan por el sistema entérico, van a absorberse en cantidades irregulares. Muchos se van a absorber desde la mucosa del esófago, algunos otros no se van a lograr absorber en ninguna de las partes del sistema entérico, por lo tanto va a ser irregular su absorción. Vamos a necesitar que el paciente colabore, y esto es a lo mejor la principal desventaja que tiene la meta terapéutica al administrarse fármacos por vía enteral, ya que como nosotros no observamos que el paciente se tome los medicamentos, los ingiera, inclusive pues nosotros le prescribimos la receta y lo dejamos, pues no al abandono, pero sí, ya lo dejamos pues como tal, como debe de ser su obligación el ingerir los medicamentos, perdón. Muchas veces se lo olvidan, muchas veces ni siquiera se los toma, porque pues no, a lo mejor no le gustan, porque a lo mejor su comadre le dijo otra cosa. Entonces pues realmente vemos que llegan a la siguiente consulta de control y no cumplió con los objetivos terapéuticos. Muchas veces es porque el paciente no colaboró. Y bueno, vemos que en el tubo digestivo los medicamentos pueden metabolizarse por diversas enzimas de la flora intestinal, la mucosa del hígado, antes de llegar a la circulación. Vamos a ver en este caso el metabolismo de primer paso, el cual pues va a ser el primer implicado en el metabolismo, ¿no? En el metabolismo antes de que llegue al torrente sanguíneo. Y pues vamos a ver que va a haber una distribución menor del fármaco. Vamos a ver que la biodisponibilidad va a ser menor de este fármaco, por lo tanto pues va a disminuir muchas veces sus efectos. Hablando de la vía parenteral, vamos a ver que va a ser una suministración de forma activa, es decir, lo vamos a estar administrando constantemente. La biodisponibilidad, es decir, al hablar de biodisponibilidad nos referimos con la cantidad de fármaco que va a llegar a su sitio de acción. Va a ser por lo general de forma rápida, extensa y predecible, ¿no? Nosotros más o menos vamos a calcular la cantidad de fármaco que va a llegar a su sitio de acción. Se va a utilizar en casos de emergencia. Vamos a ver que inmediatamente cuando vemos en el hospital que se necesitan administrar fármacos rápidamente, pues se recurre a la vía parenteral por la vía intravenosa generalmente.
y va a ser una opción cuando el paciente esté inconsciente o no pueda deglutir. Recordemos que igual pues puede ser una vía alterna. Entre las desventajas vamos a encontrar que se debe realizar una asepsia adecuada, en especial cuando el tratamiento es prolongado. Debemos de tener sumamente cuidado, ya que muchas veces, en pocos casos se han reportado incidentes, pero sí se han reportado incidentes, que muchas veces en lugar de coadyuvar al paciente, lo infectamos porque generalmente, bueno, más bien se produce una solución de continuidad sobre el epidermis, entonces es vía de entrada para diferentes bacterias, por lo tanto puede causar una infección o sobre todo, ¿no? Nosotros estamos en contacto con ese paciente y nos podemos transferir alguna infección, ¿no? Alguna infección que tenga el paciente, por eso es de sumo cuidado realizarlo correctamente con todas las medidas de seguridad de higiene para que no ocurran incidentes. Algunas de las inyecciones van a ser dolorosas, por lo tanto el paciente va a referir, no quiero más, interrúmpame el fármaco, no quiero nada, entonces eso igual es importante. Y bueno, va a dificultar que el paciente suministre el fármaco, ¿no? El paciente no va a poder suministrarlo de manera adecuada, él mismo. Entonces, por lo tanto, la mayoría de veces va a necesitar de otra ayuda, sobre todo de profesionales de la salud. Vamos a empezar a hablar de las vías de administración. Vamos a describir primero las vías de administración enterales. La principal vía de administración, es importante que lo recuerden, por la cual si administra un fármaco es la vía oral. Eso es pregunta de examen, siempre, y siempre a lo mejor es la que más al alcance tienen los pacientes, es la que muchos pacientes prefieren, y bueno, muchos pacientes dicen, no tendrán unas tabletas, unas pastillas en lugar de inyecciones, de esto, entonces, por lo tanto es importante que la aprendamos correctamente. La administración oral, se va a definir como aquella vía en la cual el fármaco va a alcanzar el torrente sanguíneo a través del ingreso del fármaco por la boca. Es decir, el fármaco va a ingresar a través de la cavidad bucal, ingresa el fármaco, va a viajar a través de todo el sistema entérico, bueno, hasta no todo, a través del intestino se va a absorber y posteriormente se va a ir al torrente sanguíneo. Ahorita les voy a ir explicando un poquito más de este tipo de administración. Vamos a hablar ahora sí un poquito más a fondo Bueno, vamos a ver, el primer paso de este tipo de administración como tal es la administración, es decir, el fármaco lo introducimos en la boca. Que ya introducí el fármaco, generalmente este tipo de vía también va a ser fácil porque no necesita de otros medicamentos, de otros utensilios, más que muchas veces un vaso de agua para su administración, ya que vemos que pues muchas veces las vías parenterales pues van a necesitar de catéteres, de suero, de jeringas. Entonces eso eleva su costo de administración y por lo tanto muchas veces los pacientes lo dejan, ¿sí? O prefieren no administrárselo igual porque son un poco más caros esos tipos de medicamentos. Pero en el caso de la administración oral, el fármaco es introducido y lo único que va a necesitar el paciente va a ser un vaso de agua. Posteriormente el fármaco va a viajar a través de todo el sistema digestivo y va a llegar a la absorción. Muchos fármacos se pueden absorber aquí, en el estómago, o pueden seguir su trayecto hasta llegar a duodeno y yeyuno, en donde se absorben la mayoría de los fármacos. Muchos fármacos en su viaje por esta
por este sistema entérico van a perder función o van a perder el ingrediente activo al secretarse varias enzimas en el estómago, las cuales pueden destruir el fármaco. Y bueno, por último, ya que se absorbió ya sea en el intestino o en el estómago, van a pasar a través de la vena porta al hígado, en donde pueden ocurrir tres acciones. Puede ocurrir que exista metabolismo de este fármaco y directamente se excrete por los riñones. Puede ocurrir metabolismo y excretarse al torrente sanguíneo, que este paso es el ideal, que se metabolice un poco y pasa al torrente sanguíneo para que pase a las siguientes fases de la farmacocinética. O excretarse directamente por la bilis y este bilis se secrete en lo que es los intestinos y se elimine. Entonces vemos que muchas veces los fármacos sufren un poquito de las tres, por lo tanto la biodisponibilidad del fármaco se reduce bastante. Sanguíneo. No es lo mismo que se absorba en el fondo del estómago, en el cuerpo del estómago, a que se absorba en duodeno y yeyuno, donde la irrigación es completamente diferente, ¿sí? Tercero, el estado físico del fármaco, era lo que ya les decía, si está en solución, suspensión o productos sólidos y cuenta con una capa entérica, ya que eso también me va a intervenir un poco con la cantidad que va a ser absorbida del fármaco. Vamos a ver que la absorción se va a realizar de forma pasiva, lo que ya les decía, absorción transcelular, por lo tanto pues no se va a requerir de energía en gran cantidad. Vamos a ver que los ácidos débiles se realiza la absorción de estos en el estómago y las bases en duodeno y yeyuno. La capa entérica generalmente se le agrega una base, por lo tanto todos aquellos fármacos que se encuentren preparados con capa entérica se van a absorber en duodeno y yeyuno. Recordemos también, si recordamos un poquito nuestras clases de histología, vemos que el epitelio del estómago tiene un mayor grosor diferente al de duodeno y yeyuno. El que tenga un mayor grosor me disminuye la absorción, ya que el viaje que tiene que realizar el fármaco a través de ese epitelio, a través de esas células epiteliales, es mayor, en donde pueden secretarse enzimas que me pueden destruir el fármaco. A diferencia de duodeno y yeyuno, donde la capa es menor de epitelio y por lo tanto le es más fácil viajar. Vamos a ver que igual el vaciamiento gástrico va a ser importante, ya que a través de este vaciamiento gástrico si hay un mayor vaciamiento gástrico, un vaciamiento gástrico más rápido, pues va a ser más fácil que llegue a duodeno y yeyuno más rápido y por lo tanto la absorción va a ser en menor tiempo. ¿De qué me sirve saber esto? Pues que vamos a saber el tiempo en el cual va a iniciar la acción el fármaco. ¿Okay? Entre estos factores importantes que incluyen el vaciamiento gástrico es el contenido calórico de la dieta, la temperatura y el pH del líquido que se encuentra, el estado metabólico, si hay reposo o relajación, si está en reposo o en relajación, o si está activo, ¿no? Y en las mujeres recordemos que los estrógenos van a hacer que el vaciamiento gástrico se vuelva más lento, ¿ok? Entonces muchos fármacos en las mujeres tardan mayor tiempo por los estrógenos en empezar su inicio del efecto. Algunas desventajas, como ya les comentaba, muchos de estos fármacos pueden ser destruidos por secreciones gástricas. Muchos fármacos pueden provocar irritación gástrica, por lo tanto debemos de administrarlo con una capa entérica, lo que ya les comentaba, para que pues no se destruya este fármaco.
Deben de existir preparados de liberación controlada, lo que les decía. Actualmente estos preparados me van a ayudar a mediar la velocidad con la cual se puede liberar este fármaco. Actualmente existen de liberación controlada, extendida, sostenida y de acción prolongada. Lo que me hacen es igual cubrir el fármaco y controlar la liberación. ¿Con qué medidas se libera el fármaco para que se encuentre biodisponible? Vamos a continuar con la siguiente vía de administración, que es la sublingual. Esta vía de administración va a tener ingreso el fármaco al torrente sanguíneo por debajo de la boca, por debajo de la lengua. Por debajo de la lengua, perdón, hasta que llega al torrente sanguíneo. Vamos a ver que el fármaco se pone debajo de la lengua, en donde van a existir enzimas, en donde va a haber irrigación, y la característica de muchos de estos fármacos es que son muy liposolubles, por lo tanto hace que se absorban a través del torrente sanguíneo que encontramos debajo de la lengua. Además de que van a ser coadyuvados por enzimas para que se diluyan de una mejor manera, se rompan en nanopartículas, nanomoléculas muy pequeñas, lo cual me va a facilitar su absorción. Y bueno, la irrigación, pues que generalmente es un área bien irrigada. Vamos a hablar un poquito más específico de esta vía. Vamos a ver que la absorción a partir de la mucosa oral va a ser importante, a pesar de que la superficie es pequeña, pero como ya les explicaba, el sistema enzimático me va a ayudar a diluir este fármaco para que se absorba más rápido, para que pues si la superficie por la que tenga que atravesar no le cueste atravesarla por su tamaño. Y bueno, el drenaje venoso de la boca se va a dirigir directamente a lo que es la vena cava superior, por lo cual me va a proteger al fármaco del primer paso y me va a hacer que la llegada al torrente sanguíneo sea de una forma más rápida, no se metabolice hepáticamente, no sufre el metabolismo del primer paso y por lo tanto la biodisponibilidad del fármaco sea mayor. Vamos a pasar con la siguiente administración, que igual va a pertenecer a la administración enteral, que es la transdérmica, la cual el fármaco va a tener ingreso a través de la dermis con el objetivo de que alcance el torrente sanguíneo. Vamos a ver que actualmente esta vía de administración generalmente se utiliza para problemas locales, para enfermedades locales. Es una vía de administración rápida, por lo tanto se aplica más localmente. Perdón, no es administración sublingual, es administración transdérmica, pequeño error. Bueno, la administración transdérmica va a depender igual de la superficie en donde la apliquemos. Recordemos que algunas áreas son mayormente irrigadas que otras, por lo tanto es importante saber en qué superficie se va a aplicar, ya que entre mayor irrigación se tenga, mayor absorción se va a tener de este fármaco. ¿Qué tan liposoluble es el fármaco? Ya que generalmente la epidermis, recordemos que se comporta como una barrera lipídica. Entonces, si tienen liposolubilidad, va a ser más fácil que se absorba este fármaco. Vamos a ver que algo que tiene la dermis va a ser que va a ser permeable a numerosos solutos y por lo tanto los fármacos se van a absorber con mayor facilidad.
sobre todo a la circulación cuando tenemos piel desnuda, piel quemada, lacerada, inflamada u otras circunstancias que aumenten la irrigación, que ejerzan vasodilatación, que ejerzan congestión. Por lo tanto, es en situaciones en las que normalmente se aplica este tipo de fármacos, ¿no? Cuando tenemos piel lacerada, quemada, con una solución de continuidad, es cuando se aplica este tipo de fármacos. Entonces, eso igual me ayuda a facilitar que el fármaco se absorba de una manera adecuada y bueno, ejerza su efecto terapéutico más rápidamente. Ahí recordemos que también la piel hidratada va a ser más permeable. Muchas veces se recomienda el vendaje oclusivo para facilitar la absorción de este fármaco y que sea mayor. Recordemos que igual los vendajes lo que me generan es calor, y al ponerse la piel en contacto con calor se genera vasodilatación, lo que igual me aumenta el riego sanguíneo y me va a aumentar por lo tanto la absorción. Vamos a hablar de algunas ventajas y desventajas que tienen la vía de administración de este fármaco. La primera de ellas es que no vamos a tener metabolismo de primer paso, por lo tanto va a haber mayor biodisponibilidad. Generalmente va a permitir obtener niveles plasmáticos estables del fármaco, es decir, la piel va a absorber conforme lo vaya requiriendo. Vamos a lograr un mejor cumplimiento terapéutico, ya que, como les hablaba, la administración se recurre a este tipo de administración cuando el problema es local. Puede interrumpirse la administración de inmediato, es decir, nosotros fácil quitamos la crema, el parche, limpiamos la zona y se interrumpe la administración. Vamos a poder, al interrumpir la administración, vamos a reducir efectos indeseables. Y bueno, algo importante igual que se me olvidó mencionar en la vía oral es que muchos fármacos tienen interacción fármaco-alimento, lo cual disminuye su administración, a diferencia de esta vía en la cual no hay interacción fármaco-alimento, por lo tanto no disminuye su absorción. Y bueno, va a permitir pues que se use en vidas medias, largas o prolongadas de acuerdo a la administración de este fármaco. Vamos a tener, claro, algunos inconvenientes, algunas desventajas de esta vía de administración. Actualmente, pues no todos los fármacos pueden ser aplicados por esta vía. No va a ser una vía de administración en los cuales las dosis sean altas, se puedan administrar en dosis alta los fármacos. Por lo regular no se utiliza para problemas sistémicos, otra de las desventajas. El fármaco puede ocasionar irritación o sensibilización de la piel, lo cual me va a eliminar esta vía de administración. Como les decía, va a ser únicamente útil para aquellos fármacos que son liposolubles y con pequeña masa molecular, ya que pueden penetrar a través del estrato córneo, ¿no? Vamos a hablar cómo se lleva a cabo el mecanismo de administración transdérmica. Vamos a ver que puede ser por un poro, como los folículos pilosos. Ingresa, se pone la solución del fármaco, ingresa a través de este poro. Y bueno, recordemos que los folículos pilosos están muy irrigados, entonces se absorbe y de inmediatamente ingresa al torrente sanguíneo. Ok, vamos a ver que va a haber poros, los cuales no necesariamente necesitan tener un folículo piloso. Igual, entra a través del poro de la piel al torrente sanguíneo. Puede sufrir transporte intercelular, es decir, que pasa a través directamente de las células. Este tipo de transporte generalmente muchas veces disminuye un poquito la biodisponibilidad del fármaco, o puede ser
es transcelular, perdón, o intercelular o paracelular, el cual viaja entre las células hasta que llega al torrente sanguíneo. O la otra forma en la cual puede llegar el fármaco al torrente sanguíneo va a ser por una solución de continuidad, en la cual vemos la ruptura de la epidermis, de la dermis, en la cual pues le es más fácil llegar al torrente sanguíneo. Vamos a hablar de otra vía de administración. La administración rectal va a ser una vía igual común, sobre todo en pediátricos, aunque muchas veces es incómoda. Esta vía se define como la vía que va a tener el ingreso del fármaco a través de la introducción del fármaco por el ano, absorbiéndose en la circulación rectal. Esta vía es común, sin embargo muchas veces causa molestia y pudor, sobre todo en los pacientes masculinos, en los que generalmente se encuentra mayor problema al plantearles este tipo de administración, y por lo tanto pues dicen no habrá otro tipo de administración o prefiero no administrarme el fármaco. Es importante. Vamos a hablar un poquito de esta vía. Como ya les comentaba, va a ser una vía adecuada para lactantes y en individuos con problemas del metabolismo, sobre todo con problemas del metabolismo hepático. Vamos a ver que esta vía va a ser pues una vía de elección, la cual en caso de que el paciente tenga problemas de metabolismo pues pueda recurrir a este tipo de vías. Me va a ayudar a evitar el metabolismo del primer paso, ya que se va a absorber generalmente por las venas hemorroidales externas, las cuales no tienen comunicación con el hígado. Sin embargo, si se llegara a absorber por las venas hemorroidales internas, sí puede llegar al hígado y sufrir metabolismo del primer paso. Si es en las externas, no sufre. Va a ser una vía alterna, cuando no se puede administrar los fármacos por otro tipo de vías. Y bueno, alguna de las desventajas que tenemos es que vamos a tener una absorción irregular, errática, ya que el principio activo se va a encontrar mezclado con algunas heces, los cuales se puede perder este fármaco a través de las heces. No puede reconocer directamente la mucosa rectal, por lo tanto no se absorbe, y generalmente es cuando muchas veces se mezcla con otro tipo con materia fecal, en la cual se entremezcla, sigue su trayecto igual que la materia fecal y se excreta sin lograr absorberse. Es igual importante saber eso, que se puede perder a través de la materia fecal, por eso muchas veces la biodisponibilidad disminuye bastantemente. Vamos a continuar. Vamos a hablar de la administración parenteral. La administración parenteral, como ya les decía, no va a utilizar el sistema entérico. Todas estas vías de administración parenteral evitan metabolismo de primer paso. Empezaremos hablando a lo mejor con la intravenosa, con la vía de administración intravenosa, que es la más común, que es a lo mejor un poquito de más fácil acceso, se podría decir. Y bueno, esta vía se va a definir como la vía que tiene ingreso del fármaco a través del torrente sanguíneo. Por medio de la vena, generalmente vamos a utilizar una vía periférica, ya que muchos medicamentos tienen efecto irritante, lo cual me puede inclusive hasta cerrar la permeabilidad de esta vía y bueno, dañar, ¿no?
Entonces generalmente se utiliza una vía periférica para que si ocurre daño, que no queremos eso, sea en un menor grado. Vamos a hablar un poquito más de esta vía. Vamos a ver que va a ser la inyección directamente del fármaco a través de esta vía me va a ayudar a evitar factores relevantes que intervengan con la absorción, ya que pues se va a eliminar el metabolismo del primer paso y directamente va a ingresar al torrente sanguíneo. Por lo tanto, la biodisponibilidad va a ser completa y rápida. La llegada del producto a los tejidos se va a hacer de manera controlada, es decir, nosotros podemos diluirle en suero para que disminuya la velocidad con la que pasa el fármaco. Podemos controlar la exactitud con la que queremos y a qué nivel de aceleración queremos, es decir, nosotros cerramos, abrimos, qué tan permeable dejamos el catéter para que el medicamento fluya. Y bueno, solo por vía intravenosa pueden administrarse algunas soluciones irritantes, ya que si el fármaco se inyecta despacio y se diluye, pues disminuye la irritabilidad, ¿sí? Vemos que igual otra pregunta muy cuestionada en los exámenes va a ser que en esta vía de administración ocurre una mayor concentración en un menor tiempo en la vía intravenosa. Es importante recordarlo. Si lo comparamos, si vemos esta tablita, vemos que la vía intravenosa en un menor tiempo se tienen cantidades de fármaco más rápido, a diferencia de la intramuscular, de la oral o no hablemos de la rectal, ¿no? Algunas desventajas que tenemos al utilizar esta vía es que vamos a encontrar concentraciones muy elevadas del fármaco y otros tejidos. Por lo tanto, en algunos casos se pueden reportar toxicidad de algunos fármacos. Debemos de vigilar qué respuesta tiene el paciente. Igual, otra ventaja que igual pondría, igual que la transdérmica, es que podemos interrumpir el paso del fármaco a cualquier momento, ¿no? Quitamos la vía, eliminamos el fármaco y bueno, eso igual me ayuda bastante. Además, otra desventaja es que necesitamos tener una vía permeable para que se continúe con la vía de administración, ya que si cerramos estas vías, pues se interrumpe la forma en la cual podemos ingresar el fármaco, ¿sí? Es importante. Y bueno, igual otra desventaja que es poco común es que podemos dañar al paciente. Podemos infectar al paciente por alguna bacteria intrahospitalaria que tengamos, por una infección nosocomial. Pocos casos reportados, pero sí existen. O podemos infectarnos nosotros, ¿no? Con alguna patología que tenga el paciente, ¿sí? Si hay muchos casos, es un riesgo de nuestra profesión y siempre, se los voy a repetir, es importante pues cumplir con las medidas de seguridad e higiene en el paciente y en nosotros mismos. Hablaremos de la siguiente vía de administración, que es la subcutánea. La subcutánea es una vía que va a tener ingreso a través del al fármaco a través del torrente sanguíneo por medio de la introducción con una aguja debajo de la piel. Vamos a ver que este tipo de vía se va a utilizar cuando el fármaco no va a irritar a los tejidos, ya que generalmente si el fármaco es irritante me puede causar necrosis del tejido, por lo tanto me va a causar dolor intenso o inclusive el tejido se puede desprender. Generalmente tiene una absorción constante, lo cual me va a hacer que la absorción, el efecto sea sostenido más bien.
Y bueno, el periodo de absorción actualmente se puede modificar intencionalmente. Generalmente tienen una vida intermedia de absorción de 10 a 18 horas. Se puede prolongar de 18 a 24 horas. Generalmente si inyectamos un vasoconstrictor que me va a disminuir un poquito el riego sanguíneo, entonces me disminuye la velocidad con la que se está absorbiendo y por lo tanto podemos controlar esta absorción. Si vemos, es importante administrarlo en el tejido celular subcutáneo o la hipodermis. Generalmente se hace mediante la introducción de una aguja. Esta introducción se hace a 45 grados. Y bueno, hay que igual saber introducir. Se debe de tener práctica para no lastimar al paciente. Se debe de ver qué fármaco se va a administrar. Cuidar que no sea irritante, como les decía. Hay que tener mucho cuidado en que el fármaco no sea irritante. Y sobre todo cuando vamos a administrarlo junto a un vasoconstrictor, ya que esto me aumenta el riesgo de necrosis o el desprendimiento de los tejidos, ya que dañamos y aparte generamos vasoconstricción. Entonces esto me hace que el tejido no sea recuperable. Entonces muchas veces hay que evitar esto, ¿no? Vamos a seguir con las vías parenterales. Vamos a hablar de la vía intramuscular. Es una forma de administración rápida en la que el medicamento va a ser inyectado directamente dentro de un músculo. Va a ser utilizado con el fin de que la sustancia administrada sea absorbida de una manera eficaz. A diferencia de la pasada vía de administración, esta se genera con una angulación de 90 grados. Entonces directamente en el músculo, igual, hay que saber dónde. Generalmente se aplica en el glúteo esta vía, o a la altura del deltoides. Es importante igual saber un poquito de anatomía para ver cómo se administra, que no existan nervios, ya que muchas veces un problema muy común es dañar ligeramente los nervios, sobre todo a la altura del glúteo. Vamos a hablar un poquito más de esta vía de administración. La velocidad dependerá de pues la irrigación, igual que les comentaba. Podemos, al igual que la vía de administración que les decía, la epidérmica, podemos aplicar calor, masaje o ejercicio para diluir un poquito el fármaco por calor, y esto genera una vasodilatación, lo cual hace que el riesgo sanguíneo se incremente y por lo tanto la absorción sea un poquito más rápida. Cuando queremos que sea lenta la administración, al que sea lenta también me aseguran que sea sostenida este tipo de administración, que sea constante. Podemos aplicarlo con solución en aceite o suspendida en algún otro vehículo de depósito. Esto con la finalidad, pues, de que se absorba un poquito más lento y tengamos una constante biodisponibilidad del fármaco. Cuando las sustancias, el fármaco es demasiado irritante, para administrarse vía subcutáneamente podemos utilizar esta vía. Generalmente, lo que ya les decía, si vemos que el fármaco es irritante, para evitar la necrosis, utilicemos la vía intramuscular. Vamos a ver algunos tipos de desventajas. Vamos a ver que las mujeres, debido a que tienen una mayor cantidad de tejido adiposo, va a ser un poquito más difícil la absorción, e inclusive esta, aunque se inyecte el fármaco de manera correcta,
va a ser un poquito más lenta a diferencia de los varones, en los cuales pues tenemos una cantidad de tejido celular subcutáneo menor. Vamos a ver que en algunos pacientes muy obesos o emanciados vamos a ver patrones de absorción irregular. Puede ver o tiene más bien relación con el tejido celular subcutáneo. Además de que recordemos que el tejido celular subcutáneo me puede secretar ciertas sustancias que intervienen con la absorción de este fármaco. Vamos a ver esta curva. Concentración-tiempo, vamos a ver que igual se tienen altas cantidades de concentración en un tiempo pues relativamente considerable, pero no como la intravenosa, en donde pues es rápido. Si queremos administrar un fármaco, se necesita administrar un fármaco rápido, utilizar la vía intravenosa, no esperarnos, utilizar la vía intravenosa. Igual recordemos que pues no hay que ver que sea el fármaco correcto, ya que pues podemos ejercer efectos tóxicos por la vía intravenosa. Generalmente la vía intramuscular va a ser la vía de administración de muchos antibióticos. Vamos a continuar con estas vías de administración. Vamos a ver con la intraarterial. A lo mejor es una vía que no le suena. Yo cuando llegué a farmacología decía, wow, no se puede. ¿A poco se puede administrar por esta vía? Sí, sí se puede administrar por esta vía. Y bueno, va a ser la vía que va a tener ingreso del fármaco a través del torrente sanguíneo por medio de las arterias. Aquí generalmente se van a utilizar vías centrales o vías de grueso calibre. La vía por la cual se obtiene mayor acceso va a ser por las arterias femorales, seguido de la arteria radial y cubital. La principal arteria por la cual se va a tener acceso a esta vía va a ser por las ilíacas y las femorales, que me van a llegar a las ilíacas. Es igual una pregunta muy común de examen. Vamos a hablar de la administración intraarterial, no es subcutánea, otro error, perdón. Y bueno, generalmente este tipo de vías va a limitar su efecto a un tejido o a un órgano. Debemos administrarlo igual cerca de la zona dañada, ya que pues su absorción, su biodisponibilidad, va a ser muy rápida. Por lo tanto, pues el fármaco se va a encontrar luego inmediatamente con el sitio de acción en donde debe de actuar. Por lo tanto, se va a limitar a un tejido o a un órgano. Requiere demasiado cuidado, ya que es la vía en la cual se tiene la biodisponibilidad del 100%, al igual que la intravenosa. Pero en la intravenosa las bibliografías hablan del 99-98%. En la vía intraarterial es del 100%. Se debe de aplicar por expertos, sobre todo ya que utilizamos una vía central, podemos ocasionar algún daño, inclusive ocasionar algún tipo de hemorragia que nos lleve al choque del paciente. Y este tipo de vía va a tener metabolismo de primer paso por los pulmones, ¿okay? Continuamos por la penúltima vía de administración, que es la pulmonar. Aquí se van a administrar fármacos que sean gaseosos y volátiles, que puedan inhalarse y absorberse en el epitelio pulmonar y mucosas de las vías respiratorias para que llegue a torrente sanguíneo. Muchas veces no es necesario que lleguen directamente al torrente sanguíneo. Muchas veces actúan a través de las vías respiratorias, del epitelio respiratorio. Y bueno, generalmente la administración pulmonar o inhalada tiene un efecto muy local en las vías respiratorias. Generalmente esta vía de administración van a ser en pacientes que sufren de POC, pacientes que sufren de asma. Generalmente estos fármacos tienen una acción rápida, se administran pues rápidamente. Igual su mecanismo de acción va a ser rápido. No cubren metabolismo del primer paso, sin embargo sí se pueden eliminar alguna cantidad del fármaco a través de la expiración.
La biodisponibilidad no va a ser del 100%, pero sí vamos a tener una biodisponibilidad mayor. Vamos a hablar de la última vía de administración, que es la intrarraquídea. Va a ser la vía que va a tener ingreso del fármaco a través de su sitio de acción por medio del líquido cefalorraquídeo, por medio de una aguja que vamos a colocar, bueno, nosotros no, los expertos, a través del espacio subaracnoideo. Vamos a hablar de esta vía un poquito más. Vamos a ver que vamos a introducir la aguja, vamos a llegar al espacio subaracnoideo. Vamos a ubicar el espacio subaracnoideo, que llegue correctamente esta aguja y vamos a inyectar el fármaco, vamos a administrar el fármaco. Sin embargo, el fármaco se va a ver involucrado con la barrera hematocefálica, la cual me va a ayudar a separar la sangre y el líquido cefalorraquídeo, lo que me va a disminuir la penetración del fármaco al sistema nervioso. Ok, sobre todo si pretendemos obtener efectos locales y muy rápidos. Y bueno, vamos a inyectarlo, como ya les comentaba, en el espacio subaracnoideo. Generalmente esta vía de administración es para fármacos, más bien para anestésicos centrales. Es la vía de elección de estos fármacos. Vamos a pasar, bueno, espero les hayan quedado las vías de administración. Cómo es que se absorben estos fármacos, ya que es, pues a lo mejor, la fase que muchas veces más confusión les cause o inclusive más preguntable en los exámenes. Vamos a pasar a la siguiente vía, que es la distribución. Esta fase se va a definir como la fase en la que el fármaco pasa del torrente sanguíneo, es decir, ya llegó al torrente sanguíneo central, hasta que se distribuye en los líquidos intersticial e intracelular, es decir, hasta que llega a su sitio de acción. Vemos que muchas veces la absorción específicamente de algunos fármacos como el intraarterial, pues prácticamente la llegada al líquido intersticial e intracelular va a ser más rápida, por lo tanto la distribución del fármaco va a ser menor. Vamos a ver que existen dos fases de la distribución. Una primera fase en la cual se distribuye a órganos de mayor irrigación, como es los riñones, encéfalo, los cuales tienen un mayor riego sanguíneo y por lo tanto se distribuyen principalmente en estos sitios. Vamos a tener una segunda fase, la cual va a ser la llegada del fármaco desde la circulación central hasta el torrente sanguíneo de menor irrigación. Generalmente para esta fase puede tardarse minutos, horas e inclusive días en alcanzar una distribución continua y ocurre un equilibrio entre la distribución que hay, ¿no? A excepción del encéfalo, por la barrera hematoencefálica que recordemos que se encuentra presente, la difusión del fármaco en el líquido intersticial se va a realizar con gran rapidez, sobre todo porque sabemos que los líquidos dañados pues generalmente existe vasodilatación, ¿no? E igual recordemos que la distribución de los tejidos va a depender del coeficiente de reparto del fármaco y del tejido en particular. Y la liposolubilidad va a ser el factor determinante más importante para que se distribuya a través de las membranas celulares. Van a haber algunos factores que intervengan en la rapidez y cantidad de llegada del fármaco, tales como puede ser el gasto cardíaco, la corriente sanguínea regional que tengamos, la permeabilidad capilar, y algunos fármacos tienen reserva hística, entonces esto igual me puede retrasar la distribución, aunque generalmente
La reserva hística, que vamos a hablar más adelante, pues me va a servir para contener el fármaco en tejidos, para cuando sea necesario utilizarlo, se libere del tejido. Vamos a ver algo igual importante. Va a ser que en la fase de distribución del fármaco, muchos de este fármaco se va a unir a proteínas. ¿Cuál va a ser la finalidad de que el fármaco se encuentre unido a proteínas? Pues lo que me va a hacer es reducir la concentración en los tejidos y en el sitio de acción, con la finalidad de pues ejercer un efecto sostenido, e igual que no intervenga con mecanismos reguladores en las células en las cuales va a realizar su acción. Esto igual pues me van a ayudar las proteínas. Se los explico más fácilmente. Tenemos aquí que a lo mejor el fármaco ya se unió a su proteína, a las proteínas de superficie, y ya está ejerciendo su fármaco. Sin embargo, pues para evitar igual que se excrete, es otra ventaja la unión a proteínas, que igual no mencionan los libros, pero analizándolo es evitar que se excrete también. Entonces, este fármaco libre, en lugar de que se vaya a eliminar, se une a las proteínas, en las proteínas con otras proteínas de membrana, o algunas proteínas que viajen a través del torrente sanguíneo, en la cual pues van a esperar su turno. Cuando el receptor se desocupe, este fármaco que se encuentra unido a proteínas se libera y de igual manera se une a su receptor y ejerce su efecto. Es importante que pues muchos fármacos se van a unir a ciertas proteínas. La gran cantidad de fármacos se unen a proteínas. La albúmina se va a unir a fármacos ácidos y la glicoproteína ácida alfa 1 se va a unir a fármacos base. Como ya les decía, la unión a proteínas generalmente va a ser reversible y ciertos fármacos se van a enlazar con proteínas que funcionan como transportadores de ciertas hormonas, algo igual que ya les comentaba. Cuando ocurren cambios en la unión plasmática y proteínas, el fármaco libre va a pasar directamente al sitio de acción para ejercer su efecto cometido. Va a haber algunos factores que intervengan con la unión a proteínas, como qué cantidad de fármacos se tiene. Si hay una mayor cantidad de fármaco, la unión a proteínas va a ser mayor. La cantidad de fármaco que se necesita para ocupar los receptores, igual. A qué fracción plasmática se une, qué afinidad tiene el fármaco por los sitios de unión de estas proteínas, y bueno, el número de sitios de unión que tiene la proteína para el fármaco. Van a ser algunos factores, algunas variantes que me van a intervenir. Vamos a hablar de la fijación hística. Igual la fijación hística es utilizarse como un reservorio. Cuando el fármaco se encuentra en cantidades altas, se utilizan estos tejidos como reservorio para evitar la toxicidad. Vamos a ver que igual lo que me va a ayudar a que se unan estos fármacos van a ser las proteínas, fosfolípidos o proteínas nucleares, que se van a encontrar en estos tejidos, ya que los van a reconocer el fármaco, van a tener afinidad por estos componentes y se van a unir fácilmente a ellos para que me evite la toxicidad. Vamos a tener dos depósitos principales de fijación hística. El más importante y el más común es la grasa. Aquí se van a unir, se van a reservar fármacos liposolubles. La grasa va a ser un reservorio generalmente estable, ya que contiene un riego sanguíneo menor. Lo que me va a hacer es que se vaya liberando al torrente sanguíneo de una manera constante y que no cause toxicidad al cuerpo, perdón. Vamos a tener el hueso va a servir sobre todo como de reservorio, para agentes tóxicos como el plomo o el radio, ¿okay?
Y bueno, en caso de que el tejido óseo va a tener algunos receptores para ciertos fármacos, para ciertas sustancias, estos reservorios lo que me van a hacer es detectar receptores, lo que me van a hacer es detectar la cantidad del fármaco que se tiene en la sangre, la cantidad de estas sustancias, pueden ser dañinas, y lo que me hace es que cuando detecta cantidades elevadas de este fármaco, de esta sustancia en la sangre, me va a controlar la liberación para evitar toxicidad. Vamos a pasar con la siguiente fase, que es el metabolismo. El metabolismo va a ser la fase en la cual el fármaco va a sufrir cambios estructurales y bioquímicos con la finalidad de que se convierta este fármaco en una sustancia inactiva que no se puede unir a sus receptores y por lo tanto pierda su efecto farmacológico. Vamos a ver que van a sufrir reacciones de biotransformación. Esta fase también se conoce como biotransformación, en la cual va a ser un proceso que va a estar mediado por enzimas, va a ser unidireccional, es decir, una vez que empieza este proceso, ya no hay paso atrás. Generalmente se puede llevar en tres sistemas, en tres tejidos, que puede ser tejido renal, tejido hepático, que es el principal sistema, es importante igual recordarlo, o en el sistema entérico. No es común que se lleve a cabo este proceso en el sistema entérico, pero sí algunos fármacos pueden sufrir reacciones de biotransformación en el sistema entérico. Se considera un mecanismo de defensa, ya que pues al cambiar la estructura de estos fármacos, pues evita que se ejerzan efectos tóxicos en el cuerpo. Y bueno, se va a clasificar en dos fases, la fase 1 y la fase 2, que estas van a suceder simultáneamente, mientras algunos fármacos se encuentran ya en la fase 2, otros van a continuar en la fase 1. Y pueden ser complementarios. Estas reacciones de biotransformación requieren energía. Vamos a hablar un poquito más específico de estas reacciones. La primera fase es la fase microsomal. En esta fase el fármaco pierde toda su actividad farmacológica y va a estar regida sobre todo por ciclooxigenasas que van a oxidar al fármaco. En la fase no microsomal se van a formar enlaces covalentes con estos mecanismos ya oxidados. Forman enlaces, hagan de cuenta que tenemos aquí el fármaco ya resultante después de haber pasado por la ciclooxigenasa, y se van a formar enlaces ya sea con ácido glucurónico, acítico o sulfúrico, a fin de que estos enlaces aumenten el tamaño. Si vemos el tamaño que tenía esta molécula, el que va a tener ya con el enlace, y este fármaco se inactiva al ya no poder unirse a su sitio de unión, y bueno, va a pasar a tener va a pasar a excretarse. Y vamos a hablar de la última fase, que es la excreción, que es la fase en la que los metabolitos resultantes son expulsados del cuerpo. Van a existir diversas vías de eliminación. Se pueden eliminar vía renal, sobre todo para fármacos hidrosolubles. Por los fármacos liposolubles se pueden excretar de vía hepática, por heces, por saliva, por glándulas sudoríparas, lágrimas, leche materna. Se puede, ya les mencionaba que se puede eliminar por la vía pulmonar, por la difusión de gases, por la expiración, y existe la vía artificial, sobre todo
Cuando el paciente tiene insuficiencia renal hepática, se utiliza esta tipo de vía por la diálisis. Bueno, eso fue farmacocinética. Espero les haya gustado la presentación. Recuerden suscribirse a mi canal. Recuerden compartir para que el contenido llegue a cada vez más. Y recuerden comentar qué tal les pareció este video y qué otros videos les gustaría que estuviera compartiendo. Recuerden seguirnos igual en la página. Recuerden compartir el contenido de la página, que a lo mejor estamos un poquito inactivos, pero pronto nos estaremos activando más, ya que los videos pues sí nos absorben bastante tiempo. Pero bueno, espero les haya servido para aprender y esto fue una edición más.